Nos acompaña un economista, profesor, académico, Armando Rivas, de nacionalidad cubana, pero hace más de 50 años que está aquí en la Argentina. Profesor, un gusto tenerlo con nosotros ahora aquí esta mañana. Soy nacionalizado argentino. Nacionalizado argentino, tiene su derecho hace más de 50 años, no medio siglo que está aquí en la Argentina. Y tiene una visión, usted trabajó para el Fondo Monetario Internacional, estaba dando un número recién del Fondo Monetario Internacional en cuanto a lo que prevén ellos que va a ser el crecimiento de la Argentina, que es un número bastante elevado. Me gustaría dar su visión de esta situación económica, este crecimiento económico que está viviendo la Argentina. Mire, la Argentina yo pienso siempre que la economía está relacionada con la política, porque hace tiempo que me di cuenta que la economía no es una ciencia. ¿Sabe lo que le contestó Hellbronner hablando de Adam Smith? El éxito que tuvo Adam Smith con la publicación de su libro La riqueza de las naciones tuvo un efecto no deseado: hacerle creer al mundo que la economía era una ciencia independiente de la ética y la política. Entonces, y yo creo que hay una gran confusión en este tema, porque el mundo, no solamente la Argentina, no es un caso muy particular. Hay cosas particulares en la Argentina que las vamos a hablar también si tenemos tiempo. Sí, precisamente. Pero me gusta hacer... Pero así puntualmente, ¿no? La economía, por ejemplo, usted hablaba de el concepto mundial, pero la Argentina en estos momentos, estos números que estamos experimentando, que está viviendo el país, usted como especialista, ¿cómo la encuentra? Mire, la Argentina, primero hay una discrepancia hace tiempo entre lo que dice el INDEC de la inflación y lo que la realidad de cuando uno va al mercado ve lo que pasa. No. Pero yo le voy a decir una cosa que sé que va a ser chocante. Por suerte hubo inflación. Porque el gobierno argentino desde el año 2003 en adelante aumentó el gasto público el 30% por año. Usted se imagina, si no hubiera habido inflación, el gasto público hubiera sido el Producto Bruto Interno total. Si hubiera sido la inflación que dice el INDEC, sería el 60% del Producto Bruto. Hoy, la Argentina pasó de tener un gasto público que era el 22% del Producto Bruto a un gasto que está arriba del 42% y no sabemos cuánto va a ser en este año en particular, porque las últimas cifras que llegaron de los primeros 8 meses del año dan un crecimiento en el gasto nacional, no el consolidado, a mí me da el 35% con respecto a los 2 primeros trimestres del año pasado. Y cuando le digo que por suerte hubo inflación, porque hay toda una teoría, porque la demagogia se ha apoderado del mundo y la Argentina está en el mundo. Profesor, yo quiero poner un paréntesis a esta disertación. Quiero que escuche. Ayer entrevistamos al periodista Horacio Berbisky. Horacio Berbisky me decía lo siguiente, le hice más o menos la misma pregunta. ¿Qué piensa de la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo en el plano económico? Y esto es lo que me decía Horacio Berbisky. Escuchémoslo y después quiero escuchar su reacción. Yo tengo mucho aprecio por la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y he escrito que me parece que es el mejor gobierno en medio siglo que ha tenido la Argentina. A mí eso no me parece mal. Ahora, eso de ninguna manera me hace miembro del gobierno ni me obliga a responder por cada cosa que diga un funcionario. Ese punto, Berbisky decía, es el mejor gobierno que tuvo la Argentina en medio siglo. ¿Usted está de acuerdo? ¿El gobierno de Cristina Fernández Kirchner fue el mejor gobierno que tuvo este país en los últimos 50 años? Mire, yo no creo que fue el mejor ni el peor, no sé cuál, porque realmente la Argentina, si me hace ir para atrás, el mejor gobierno que tuvo fue el de Frondizi y lo sacaron. Esta es desde mi punto de vista. No. Y yo creo que hacer esos juicios así genéricos, no. Lo que vamos a ver, la Argentina tuvo una suerte en este gobierno de que a pesar de haber hecho este gasto inverosímil para la Argentina, ¿no? Lo ayudó
el aumento de los precios de los commodities en una forma que Argentina, que venía de tener un déficit comercial enorme durante el periodo anterior de Menem y de la Rúa, empezó a tener un superávit comercial que le permitió, además de eso, financiar el gasto. Financiar el gasto. Este crecimiento económico que lo vemos aquí en las calles, se ve más movimiento. Sí, no, ha habido un crecimiento, no tanto como se ha dicho, ¿no? Pero ha crecido la Argentina y le digo, los factores han sido a pesar de y no por. Esta es mi visión de... A pesar y no por, ¿qué se refiere? A que no es por la virtud de la política, sino a pesar de los errores, a mi juicio, que se han cometido, del exceso de gasto y de la ineficiencia en el sentido de dar demasiados subsidios y demás, y se ha creado un problema con la energía, por ejemplo, pero se ha podido relativamente pagar, no por los otros factores externos que le han ayudado. Pero lo que sucede es que tenemos nuevamente el tema de la política. La filosofía política que lleva al poder es la que destruye las economías. Esta es la realidad del socialismo, porque el socialismo es un sistema contra natura. Perdóneme, me está diciendo que el gobierno de la presidenta Kirchner es un socialismo. Bueno, es un semisocialismo que es el fascismo que entró en la Argentina con Perón hace 70 años casi, ¿no? Entonces, es esta situación donde no se respetan derechos individuales en general, pero no es solamente la Argentina, donde no hay una seguridad jurídica. Aquí esto lo escribió Alberdi, que mire, un país que tiene un pensador, que es el pensador más grande que ha dado América Latina, que se llama Juan Bautista Alberdi, y resulta que uno de los íconos es el criminal del Che Guevara. Profesor, usted me está hablando del progresismo del gobierno de la presidenta Kirchner, sí, de su antecesor, el marido, Néstor Kirchner, pero lo curioso que está dando aquí en la Argentina es que el candidato que está segundo en las encuestas es Hermes Wiener, que es el gobernador de la provincia de Santa Fe, que también es progresista. Me gustaría que me hablara usted de las diferencias entre Wiener y la presidenta Kirchner, pero antes quisiera mostrar parte de la entrevista que le realicé al candidato Wiener esta semana. Esto es lo que me decía él. Apenas lo conocemos, Bueno, a Castro nunca he estado con él, pero Chávez sí en alguna oportunidad. Pero nosotros somos mucho más cercanos a Tabaré Vázquez, a Ricardo Lagos, a Michelle Bachelet, bueno, por supuesto a Pepe Mujica, por supuesto a Lula. En fin, hay toda una idea que se ha progresado muchísimo y hoy lo vemos con Dilma Rousseff, por ejemplo, también en el mismo sentido. De manera que hay un sentido de pertenencia mucho más cercano con estos referentes. Precisamente, profesor, ¿cuál es la diferencia entre el progresismo del candidato Wiener y de la presidenta Kirchner? Bueno, mire, no solamente con Wiener. Lamentablemente, la oposición en general se ha ocupado mucho más de llamémosle, de los problemas supuestamente de corrupción que ha habido en el gobierno, que de presentar un proyecto político filosóficamente distinto, que fue el que hizo de la Argentina uno de los primeros países del mundo. Pero algo que me llama la atención, profesor, es que la corrupción en los temas que más interesa a los potenciales votantes está en un cuarto lugar. Pareciera que no es un tema que le preocupa. Por eso, pero no obstante eso, la oposición no ha logrado plantear un proyecto político claro que sea distinto del que estamos viviendo hoy, precisamente probablemente porque está también tratando el tema de la demagogia que hay. Usted sabe que yo digo que el socialismo fue la denominación que le dio el iluminismo a la demagogia, ¿no? Y esta es la realidad que está viviendo no solamente la Argentina, sino el mundo en general. Café CNN, la mejor manera de comenzar tu día, de lunes a viernes.